88. De los estudios liberales. ¿Deseas saber lo que pienso de los estudios liberales? No estimo a ninguno, ni lo cuento entre las cosas buenas, si va hacia el lucro. Son ocupaciones provechosas, útiles en tanto en cuanto preparen el ingenio y no lo ocupen permanentemente. En ellos hay que detenerse mientras el ánimo no pueda hacer nada mayor. Son nuestro aprendizaje, no la obra definitiva. ¿Ves por qué fueron llamados estudios liberales? Porque son dignos del hombre libre. Pero en realidad el solo estudio verdaderamente liberal es el que hace al hombre libre. Este es el de la sabiduría, que es elevado, fuerte, magnánimo. Los demás son pequeños y pueriles. ¿Acaso crees tú que puede haber algo bueno en esos estudios, cuando los que los profesas ves que son los más deshonestos y perdidos? No debemos aprenderlos, sino haberlos aprendido. Pensaron algunos que había que investigar si los estudios liberales hacen bueno al hombre, pero ni prometen ni tienden a una tal ciencia. El gramático se ocupa de cuidar del lenguaje. Si quiere ir un poco más lejos, trata de historia y de versos y extiende sus confines lo más que puede. ¿Qué cosa de estas allana el camino a la virtud? La explicación de las sílabas, la diligencia en la elección de las palabras, la memoria de las fábulas, la ley y la modificación de los versos. ¿Qué cosas de esta quita el miedo, limpia de codicia, frena la lujuria? Se busca si enseñan estos o no la virtud. Si no la enseñan, no la transmiten. Si la enseñan, son filósofos. ¿Quieres comprender que no se sientan en la cátedra para enseñar la virtud? Mira cómo difieren entre sí las enseñanzas de todos. Si enseñaran lo mismo, serían semejantes. A no ser que te convenzan de que Homero fue un filósofo, lo que niegan con los mismos argumentos que aducen. Pues unas veces lo hacen un estoico, que no aprueba más que la virtud, que rehúye los placeres y que no se aparta del honesto ni al precio de la inmortalidad. Otras, un epicúreo, que alaba el estado de una ciudad reposada y pasa la vida en convites y cantos. Ya un peripatético, que distingue tres clases de bienes. Ya un académico, enseñando que todo es dudoso. Es evidente que, puesto que se dice que tiene todas estas cosas, no hay en Homero ninguna de ellas, ya que son incompatibles entre sí. Concedámosle que Homero fue un filósofo. Seguramente se hizo sabio antes de conocer ningún verso, pues aprendamos lo que hizo sabio a Homero. Pero ponerme a buscar si Homero fue más antiguo que Hesiodo, importa tanto como saber cómo fue que, siendo Hecuba más joven que Helena, llevó tan mal su edad. ¿Qué? ¿Estimas, digo yo, que es importante averiguar los años de Patroclo y Aquiles?
Buscas por donde erró Ulises, en vez de hacer que nosotros no estemos errando siempre. No tenemos tiempo de oír si las olas le llevaron de un lado para otro entre Italia y Sicilia, o fuera del orbe que nosotros conocemos, pues no pudo vagar tanto en un sitio tan estrecho. Las tempestades del alma nos agitan todos los días, y la maldad nos empuja a todos los escollos de Ulises. Nunca falta una hermosa que solicite los ojos, nunca un enemigo. De un lado, monstruos salvajes que gozan con la sangre humana. Del otro, las insidiosas lisonjas del oído. Del otro, los naufragios y tanta diversidad de males. En vez de eso, enséñame cómo he de amar a la patria, a la mujer, al padre, cómo he de navegar, aun siendo un náufrago, hacia estas cosas honestas. ¿A qué investigas si Penélope fue pura o engañó a todos sus contemporáneos? Si sospechó que era Ulises ese que veía antes de saberlo. Enséñame qué es la castidad, cuánto bien hay en ella, y si hay que situarla en el cuerpo o en el alma. Paso a la música. Me enseñas cómo se armonizan entre sí las voces agudas y las graves, cómo se hace la concordia entre las cuerdas que dan un sonido distinto. Enséñame mejor cómo mi ánimo concuerde consigo mismo y no discrepe en mis propósitos. Me muestras cuáles son los tonos plañideros. Muéstrame mejor cómo en la adversidad no dar voces de llanto. Me enseña el geómetra a medir los latifundios. Sería mejor que me enseñase cómo he de medir lo que basta al hombre. Me enseña a contar y acomoda los dedos a la avaricia, en vez de enseñarme que nada importan estas cuentas, que no es más feliz aquel cuyo patrimonio fatiga a los contables. Más aún, el que posee tantas cosas superfluas, que sería desgraciadísimo si se le obliga a contar por sí mismo todo cuanto posee. ¿De qué me sirve saber dividir en partes un pequeño campo, si no sé repartirlo con mi hermano? ¿De qué aprovecha calcular sutilmente los pies de una fanega y descubrir el error si algo ha escapado a la medida? Si me entristece un vecino insolente que roe algo de lo mío. El geómetra me enseña a no perder nada de mis confines, pero lo que yo quiero aprender es a perderlos todos con alegría. Se dirá, se me echa del campo de mis padres y de mis abuelos. ¿Qué? Antes que tu abuelo, ¿quién tuvo este campo? ¿Puedes explicarnos ya de qué hombre, sino de qué pueblo fue? Entraste en él no como señor, sino como colono. ¿Colono de quién? Si tienes mucha suerte, como heredero. Niegan los jurisconsultos que se apropie con el uso algo público. Lo que tienes, lo que llamas tuyo, es público, es del género humano. Oh arte sublime, sabes medir lo redondo, reducir al cuadrado cualquier forma que tomes,
declaras las distancias de las estrellas. Nada hay que no caiga en tu medida. Si eres tan buen artífice, mide el ánimo del hombre. Di si es grande o si es pequeño. ¿Sabes cuál es la línea recta? ¿Qué te aprovecha si ignoras lo que en la vida es recto? Voy ahora a aquel que se gloria de conocer las cosas celestiales. ¿Hacia dónde se esconde la fría estrella de Saturno? ¿Por qué círculos del cielo yerra el encendido Mercurio? ¿De qué aprovecha saber esto? ¿Para angustiarme cuando Saturno y Marte estén en oposición? ¿O cuando Mercurio vaya a su ocaso vespertino a la vista de Saturno? En vez de aprender que donde quiera que esté son propicios y no pueden mudarse, los lleva el orden inalterable de los hados y su carrera inevitable. Vuelven las veces establecidas y ponen en movimiento los efectos de todas las cosas o señalan sus intervalos. Pero aunque hagan cuanto sucede, ¿de qué sirve conocer una cosa inevitable? Si la pronostican, ¿qué te importa prever lo que no puedes huir? Lo sepas o no, se hará. Pero si observas al rápido sol y a las estrellas, que ordenadamente le siguen, nunca te engañará el venidero día, ni serás cogido en las asechanzas de la noche serena. Se han tomado suficientes y abundantes providencias para que yo esté a salvo de las insidias. ¿No me engaña acaso el día de mañana? Porque engaña lo que acontece a quien lo ignora. No sé lo que ha de suceder, pero sé lo que puede suceder. Por eso no desesperaré de nada y lo espero todo. Si algo se me perdona, lo daré por bueno. Me engaña la hora que me perdona, pero ni aun así me engaña. Pues así como sé que todo puede sucederme, también sé que no todo me ha de suceder. Espero ciertamente lo favorable, pero estoy preparado para lo malo. En este punto es necesario que soportes, que yo no vaya por el camino prescrito, porque no estoy obligado a admitir a los pintores en el número de los que profesan las artes liberales, como tampoco a los escultores o a los marmolistas, o a los demás ministros de lujo. Igualmente, expulso de estos estudios liberales a los luchadores y a toda la ciencia compuesta de aceite y barro, o tendría que admitir a los perfumistas y a los cocineros y a todos los que ponen su ingenio al servicio de nuestros placeres, porque ¿qué tienen de liberal? Dime por favor, estos voraces bebedores de vomitivos, cuyos cuerpos están grasientos y sus ánimos macilentos y amodorrados. ¿Acaso creemos que esto es un estudio liberal para nuestra juventud, a la que nuestros mayores adiestraron en arrojar la lanza, blandir la pica, domar los caballos, manejar las armas? Nada enseñaban a sus hijos que hubieran de aprender tendidos. Pero ni estas prácticas, ni aquellas, enseñan o nutren la virtud. Porque, ¿de qué sirve gobernar a un caballo y moderar su carrera con el freno, y dejarse llevar por las más desenfrenadas pasiones?
¿De qué sirve vencer a muchos en la lucha y en el cesto, y ser vencido por la ira? Pues ¿qué? ¿Nada nos aprovechan los estudios liberales? Para otras cosas mucho, para la virtud nada. Porque estas artes bajas de que hablo, las cuales exigen el trabajo manual, sirven mucho como instrumentos de la vida, pero nada tienen que ver con la virtud. ¿Por qué entonces instruimos a nuestros hijos en los estudios liberales? No porque puedan dar la virtud, sino porque preparan el ánimo para recibirla. Así como aquella primera literatura, como llamaban los antiguos, a las nociones elementales con que se instruye a los niños, no enseña las artes liberales, sino que prepara el terreno para adquirirlas. Así las artes liberales no llevan el ánimo a la virtud, sino que le facilitan el camino. Dice Posidonio que son 4 las clases de artes. Las hay vulgares y bajas. Las hay que sirven para el esparcimiento. Las hay didácticas y las hay liberales. Las vulgares son las de los obreros, que las hacen con las manos y se ocupan en proveer de lo necesario a la vida, en las que no hay ninguna pretensión de hermosura u honestidad. Las deleitables son las que tienden al placer de los ojos y de los oídos. Entre estas puedes contar la de los tramoyistas, quienes inventan los pedestales que se levantan por sí mismos, las decoraciones que suben a lo alto calladamente, y aquellos cambios inesperados en que se separan cosas que estaban unidas, o se unen como por su voluntad las separadas, o bajan poco a poco las que estaban arriba. Con ellas hieren los ojos de los ignorantes, que se maravillan de todo lo que ocurre de pronto, porque no conocen sus causas. Hay artes didácticas que tienen algún parecido con las liberales, a las cuales los griegos llaman ciclo de estudios, y los nuestros liberales. Pero solo son artes liberales, o mejor, para decirlo con más exactitud, libres, las que cuidan de la virtud, se dirá. Así como una parte de la filosofía es la natural, y otra la moral, y otra la racional, así también el conjunto de las artes liberales reclama un puesto en la filosofía. Cuando se llega a las cuestiones naturales hay que atenerse al testimonio de la geometría. Luego es parte de la filosofía, a la que ayuda. Pero muchas cosas nos ayudan sin que por eso sean partes nuestras. Más aún, si fueran partes, no ayudarían. El alimento es ayuda del cuerpo y no parte suya. Alguna ayuda nos presta la utilización de la geometría, así que le es necesaria a la filosofía, como a la misma geometría le es necesario el artesano. Pero ni éste es parte de la geometría, ni ésta lo es de la filosofía. Además, ambas tienen sus confines propios, porque el sabio investiga y conoce las causas de los hechos naturales, cuyo número y medida la geometría estudia y calcula. Sabe el sabio por qué ley subsisten los cuerpos celestes, cuál es su fuerza y cuál su naturaleza. El astrónomo observa sus idas y venidas, y un cierto régimen que tiene por virtud, del cual suben y bajan, y, a veces, parecen estar parados, siendo así que los cuerpos celestiales no pueden pararse.
Sabe el sabio la razón por la que en el espejo se reflejan las imágenes. El matemático te puede decir cuánto debe distar el cuerpo de la imagen y qué clase de imágenes refleja cada forma de espejo. El filósofo probará que el sol es grande y cuanto lo sea. El matemático, que procede por la práctica y el ejercicio, pero para proceder ha de recurrir a ciertos principios. Pero no se basta un arte que pide de prestado su fundamento. La filosofía nada pide a otro. Desde los cimientos levanta toda su obra. Pero la matemática es superficial y edifica sobre tierra ajena. Recibe los principios, gracias a los cuales llega a conclusiones ulteriores. Si fuera por sí misma a la verdad, si pudiera comprender la naturaleza del universo, diría que contribuye mucho al bien de nuestras almas, las cuales se acrecientan con el trato de las cosas celestiales y toman algo de lo alto. Una sola cosa consuma la perfección del ánimo, a saber, la ciencia inmutable del bien y del mal, pero del bien y del mal ninguna otra arte investiga nada. Me agrada ir pasando revista a las virtudes una por una. La fortaleza desprecia todo lo que inspira miedo, desdeña, reta y quebranta las cosas terroríficas que esclavizan nuestra libertad. ¿Acaso le dan mayor fuerza a los estudios liberales? La fidelidad es un sacro bien del pecho humano. No hay necesidad que la obligue a engañar, ni premio que la corrompa. Dice, quema, hiere, mata. No traicionaré, sino que mientras el dolor más busque los secretos, más profundamente los esconderé. ¿Pueden los estudios liberales dar estos alientos? La templanza manda en los placeres, odia y aleja a unos, tolera a otros, y los reduce a sana medida, y nunca va a ellos por ellos mismos. Sabe que el mejor límite de los deseos es tomar no cuanto quieras, sino cuanto debas. La benignidad prohíbe ser soberbio con los compañeros, prohíbe ser avaro. En las palabras, en las obras, en los afectos se presenta como un compañero afable para todos. Piensa que es suyo el mal ajeno, ama su bien principalmente porque ha de aprovechar a otro. ¿Prescriben acaso los estudios liberales estas costumbres? No. Como tampoco prescriben la sencillez, ni la modestia, ni la moderación, ni la frugalidad y la parsimonia, ni la clemencia, que economiza la sangre ajena tanto como la propia, y sabe que el hombre no ha de ser pródigo con la vida del hombre, se dirá. Puesto que decís que sin los estudios liberales no se llega a la virtud, ¿cómo negáis que le reporte alguna utilidad? Porque tampoco sin comer se llega a la virtud, y la comida nada tiene que ver con la virtud. La madera no presta ninguna ayuda al navío, aunque el navío solo se haga de madera. Te repito que no has de pensar que es auxiliar de una cosa aquello sin lo cual no puede hacerse. Hasta puede decirse que sin los estudios liberales puede llegarse a la sabiduría, porque aunque la virtud haya que aprenderse, no se aprende mediante ellos. Pues qué razón hay para que yo crea que el que no sabe letras no ha de ser sabio, si la sabiduría no está en las letras. Enseña cosas y no palabras.
Y yo no sé si la memoria es más segura cuando no tiene fuera de sí ayuda alguna. Cosa grande y espaciosa es la sabiduría. Necesita un lugar vacío. Se han de aprender cosas divinas y humanas, pasadas y futuras, caducas y eternas, y sobre el tiempo, del cual solo ve cuántas cosas investigan. Primero si es por sí mismo, algo. Después, si hay algo antes del tiempo o sin tiempo, si empezó con el mundo o si, porque hubo algo antes del mundo, hubo también tiempo. Innumerables son también las cuestiones referentes exclusivamente al alma, de dónde es, cómo es, cuándo comienza a ser, por cuánto tiempo es, si pasa de un lugar a otro y cambia de domicilio transferida de una clase a otra de animales, o si no es cautiva más que de una sola vez y al exhalarse vaga por todo el universo, si es corporal o no. ¿Qué ha de hacer cuando deje de obrar algo por nosotros? ¿Cómo ha de usar su libertad cuando escape de esta cueva? Si se olvida de lo anterior y empieza a conocerse cuando separada del cuerpo, es llevada a lo alto. Cualquiera que sea la región de cosas divinas o humanas que estudies, te fatigará el gran cúmulo de cosas que has de investigar o aprender. Para que puedan tener amplio hospedaje estas cosas tan numerosas y tan grandes, hay que sacar del ánimo las superfluas. No entrará la virtud en estas estrechuras. Espacio grande pide una cosa grande, que se expulse todo lo demás. Consagrémosle el pecho entero, pero deleita el conocimiento de muchas artes, pues retengamos de ellas lo que sea necesario. ¿Acaso tú que piensas que se ha de reprender al que compra cosas inútiles y despliega en su casa la pompa de cosas preciosas? ¿No crees reprensible al que se ocupa en el superfluo mobiliario de las letras? Querer saber más de lo que es suficiente es una suerte de intemperancia. ¿Qué? Esta afición a las artes liberales hace a los hombres molestos, charlatanes, importunos, satisfechos de sí mismos, y no aprenden lo necesario porque aprendieron lo superfluo. 4000 libros escribió Dídimo el gramático. Le tendría lástima si no hubiese hecho más que leer tanta cosa inútil. En estos libros investiga cuál fue la patria de Homero, la verdadera madre de Eneas, si Anacreonte fue más livinidoso que borracho, si Safo fue una cortesana pública, y otras cosas que habría que olvidar si se hubieran aprendido. Ve ahora y niega que la vida es larga, pero también, cuando llegues a los nuestros, te mostraré muchas cosas que habían de ser cegadas. Cuánto tiempo perdido y cuánta molestia de los oídos ajenos implica esta alabanza. ¡Qué hombre tan letrado! Contentémonos con este título más sencillo. ¡Qué hombre tan bueno! ¿No es así? Revolveré los anales de todos los pueblos para investigar quién fue el primero que escribió versos. Me pondré a calcular, no habiendo fastos, cuánto tiempo medía entre Orfeo y Homero. O estudiaré los necios escritos de Aristarco con los que marcó los versos de otros escritores, y gastaré mi vida en contar sílabas. ¿O acaso me pegaré al polvo de la geometría? Tanto olvidé aquel saludable precepto,
ahorra el tiempo. Sabré todo esto. ¿Y qué será lo que ignore? El gramático Apión, quien en tiempos de César fue charlando por toda Grecia y aclamado por todas las ciudades como un Homérida, decía que Homero, después de haber acabado la Odisea y la Ilíada, añadió un poema preliminar a su obra, que abarca toda la guerra de Troya. Da como prueba de esto que había puesto intencionalmente en el primer verso dos letras que contenían la clave del número de sus libros. Tales cosas tiene que saber quien desea saber muchas, sin pensar en todo el tiempo que le quitan la mala salud, los negocios públicos, los asuntos privados, las ocupaciones cotidianas y el sueño. Mide tus años. Tantas cosas no caben en ellos. Estoy hablando de los estudios liberales, pero cuántas cosas inútiles y de ninguna aplicación tienen los de los filósofos. También ellos han descendido a distinguir las sílabas y a establecer las propiedades de las conjunciones y de las preposiciones en competencia con los gramáticos y los geómetras. Todo cuanto en el arte de estos era inútil, lo transfirieron al suyo. Así ha sucedido, que sepan hablar con más diligencia que vivir. Oye cuánto mal hace la demasiada sutileza, y cuán nociva es a la verdad. Dice Protágoras que de toda cosa puede disputarse en pro y en contra con igual derecho, y aun de esto mismo, o sea, si de toda cosa puede disputarse en ambos sentidos. Nausifanes dice que las cosas que parecen existir, ninguna existe más que no existe. Parménides dice que nada existe de lo que se ve, excepto solo el universo. Zenón de Elea removió todas las dificultades. Dice que nada existe. Casi por lo mismo andan los pirronianos, los megáricos, los eretrianos y los académicos, quienes introdujeron una nueva ciencia, la de no saber nada. Arroja todo esto a aquel montón de inútiles estudios liberales. Estos me enseñan una ciencia que no me ha de aprovechar. Los otros quitan la esperanza de toda ciencia. Mejor es saber cosas superfluas que no saber nada. Los unos no me dan la luz con que el entendimiento se dirija a la verdad. Los otros me arrancan los ojos. Si creo a Protágoras, no hay nada en la realidad más que duda. Si a Nausífanes, lo único cierto es que no hay nada cierto. Si a Parménides, nada existe excepto el uno. Si a Zenón, no existe ni siquiera el uno. ¿Qué somos, pues, nosotros? ¿Qué es esto que nos rodea, nos alimenta y nos sostiene? Toda la realidad es sombra, o vacía o engañosa. No diría fácilmente si me irrito más con los que quieren que no sepamos nada, o con los que ni aún nos dejaron esto de no saber nada. Ten salud.